Como dice el cántico, ¿cierto? Santo, santo, santo. Qué maravilloso es adorar al Señor. Y hoy día vamos a continuar adorando a nuestro Dios mediante su palabra. Que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Y quiero, por favor, que me acompañen a abrir las escrituras o prender su celular en el libro de el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Y solamente vamos a leer el verso 45. Marcos, capítulo 10, verso 45. Si lo tiene listo, me dice amén. Bien, amén. Dice de la siguiente manera el verso: porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Hoy estamos delante de tu presencia, adorándote y bendiciéndote, pero también escuchando tu voz. Padre, que tu Espíritu Santo esté sobre mi vida para proclamar, Señor, tu palabra y llevar a mis hermanos a tener una reflexión en ti, encontrarse contigo. Ojalá pudiéramos en este instante ingresar a ese lugar santísimo para sentir tu presencia y tu misericordia. Señor, háblanos por tu palabra y condúceme, Señor, en esta predicación para poder, Señor, ser usado por tu Espíritu Santo. Bendice todo esto en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Bien, desde el mes de marzo, nuestra congregación, ¿cierto?, tomó la decisión de tener 4 pilares en los cuales sustentar nuestra vida cristiana como iglesia y también como cristianos. Pero en el mes de marzo quisimos dejar un piso, crear un piso donde se sustentaran estos 4 pilares. Ese piso fue la fe en Cristo Jesús. ¿Ya? Es la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que muchas veces, ¿cierto? A veces perdemos esa fe, pero ahí nosotros estuvimos durante todo marzo hablando de la fe. Luego, en los siguientes 2 meses, hablamos del primer pilar, que era la oración, orar sin cesar. Luego, fuimos a la palabra del Señor, aquella que es lumbrera a nuestro camino, ¿cierto? Es una lámpara que nos guía por el camino de la vida. Ahí estuvimos. Y hoy día, estimados hermanos, visitas, vamos a hablar de un tercer pilar fundamental, es muy importante. Fíjense que la oración es aprenderla y accionar. Hay que orar, ¿cierto? Hay que actuar. En la palabra, hay que aprender de la palabra. Hay que aprender por qué están los libros, qué querían decir los autores, etc. Pero hoy día, cuando hablamos del servicio, no hablamos de algo teórico, hablamos de algo práctico. Y cuando hablamos de algo práctico, a uno se le viene a la mente muchos servicios que hay acá en Chile. El SAG, Servicio Agrícola y Ganadero, está el Servicio de Impuestos Internos, está el Correo de Chile, es un servicio, Correo de Chile, donde tuve la oportunidad de trabajar, servicio aerofotogramétrico, complejo el nombre, pero es un servicio del Estado, que entregan un beneficio al contribuyente. Ahora, cada uno de aquellos que trabajan en estos servicios reciben un sueldo, ¿cierto? Entonces, nos encontramos muchas veces que el servicio que prestan a veces es bueno o es malo, a veces nos tratan bien, nos tratan mal, hay tantas circunstancias, pero en fin, es un servicio, ¿ya? Pero hay un servicio que se asemeja mucho a lo que Dios quiere. Es el servicio que brinda un cuerpo especial que hay en Chile. Ustedes saben
que en el año 1850 hubieron 2 grandes incendios en Valparaíso, los cuales duraron muchos días, estamos hablando del 1800, muy complejo, y la gente empezó a trabajar para poder apagar esos incendios. Bueno, resultado de eso, el 30 de junio de 1851 se crea el primer cuerpo de bomberos en Chile y lo formaron 4 compañías. Los bomberos son especiales. ¿Sabe por qué son especiales en nuestra nación? Porque ellos son voluntarios y todo lo que hacen, lo hacen por cariño a la comunidad. Eso es parte del servicio. Y uno es agradecido de aquellos hombres y mujeres que en forma voluntaria, ¿cierto?, salen corriendo al lugar donde hay un incendio y combaten el fuego. Lo hacen con mucho cariño y con mucho amor. Lamentablemente hay personas que no entienden eso y les lanzan piedras, se enojan con ellos como que si fueran culpables del incendio, pero son un verdadero servicio. Y también me empecé a dar cuenta de que cuando llega este pequeño virus, este microscópico virus, hace renacer en aquellos que a veces estaban olvidados el concepto del servir. Fíjense que a los médicos, a los doctores, a los especialistas en medicina, este pequeño virus le motivó de poder servir. Y me fui un poquito a buscar en el juramento hipocrático que hacen los doctores, y dice así en una parte: hacer de la salud y de la vida de vuestros enfermos la primera de vuestras preocupaciones. Antes del COVID, muchos doctores, no digo todos porque no podemos generalizar, muchos doctores estaban preocupados de qué clínica o en qué clínica iban a trabajar, cuánto podían ganar, y muy poco preocupados de los pacientes. Pero llegó el COVID y los doctores están en primera línea y aprendieron lo que es el servicio. Es interesante, es realmente interesante. Bien, vamos a lo que nos corresponde a nosotros. La palabra servicio aparece en el griego en varios textos bíblicos, y la palabra servicio en el griego es diaconía. También servir es diakoniva y servicio es diaconía, ¿cierto? Por eso que a nuestros hermanos que están liderándonos le llamamos los diáconos, porque ellos están prestos a servir. También diaconía da en las escrituras la pauta a que pueda ser un ministro, un ministerio. Servir es un ministerio. Y a veces nosotros pensamos que ser ministro es ser solamente el pastor o la persona que está ahí en el más alto cargo. Y nos equivocamos. Servir o ministro es aquel que está apoyando a otro. Si usted está en la puerta en una iglesia y el hermano le dijo, usted va a estar en la puerta y va a recibir a las personas, está realizando un ministerio, un servicio. Hay otra palabra del griego que también se utiliza, que es la palabra latreia. Latreia habla del servicio oculto que se le brindaba a los dioses. Y acá en la escritura la utiliza el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1. ¿Se acuerdan ustedes cuando él dice que tiene que haber un culto racional? Y lo que quiere decir él, que tiene que haber un servicio con un sentimiento. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Y ahí utiliza la palabra latreia del griego. Un servicio con sentimiento, que es un servicio que está motivado por el amor hacia aquel que nos rescató y que nos amó. Eso es lo que hacemos. Y también lo hacemos los domingos, pero ¿sabe qué? Esta palabra y este servicio es de todos los días, 24/0.
o 24 por todo el día, usted está haciendo un servicio al Señor. No tiene tiempo, es siempre. ¿Ah? O sea que cada vez que nosotros estamos en nuestra casa, estamos en nuestro trabajo, estamos en la iglesia con nuestra familia, debemos estar sirviendo. En el contexto, como dicen los maestros de los institutos bíblicos, dice: un texto sin contexto es un pretexto. Por lo tanto, hermanos, visita, nos vamos a ir al contexto del libro que acabamos de leer, Marcos. Para que ustedes sepan y para que los estudiantes de Nuevo Testamento, Marcos es uno de los libros sinópticos y es conocido como el libro del siervo sufriente. Por eso quise tomar el libro de Marcos en el capítulo 10, 45, porque también en Mateo encontramos el mismo texto. Lo que sí, en Mateos, capítulo 20, se agrega que aparece la madre de Juan y Jacobo, que se llama Salomé. Bien, ¿qué sucede en este contexto? El Señor había estado hablando con sus discípulos e indicándoles a los discípulos lo que Él iba a sufrir, lo que iba a padecer. Y luego les indica que al tercer día Él va a resucitar. Momentos después aparece Juan y Jacobo, ¿cierto? Aparecen ahí a hablar con Él, más su madre, aparecen ante el Señor a pedirle algo que tiene relación al reino. Ellos quieren estar en el reino, pero uno a la derecha y otro a la izquierda. El Señor, hablando de lo que iba a suceder, de la humillación y el sacrificio que iba a hacer, y acá, por otro lado, dos discípulos hablando de lo que a ellos les convenía, porque así somos los seres humanos. No entendemos muchas veces las cosas espirituales. Bueno, ellos no las entendieron. Por otro lado, los otros 10, enojados, ¿por qué ellos estaban pidiendo eso? ¿Se da cuenta que a veces cuando pedimos mal, nos equivocamos y erramos? He ahí entonces que el Señor les dice que Él no vino a ser servido. Él vino a servir. Pero más importante, si usted lee con calma el texto bíblico, se va a dar cuenta que no tan solo dice vengo a servir, sino que viene a servir y viene a dar. ¿Y qué viene a dar el Señor? Su vida por todos nosotros, en rescate de nuestras vidas, porque nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecados. Y como dice la Escritura, en la ley, aquel que está en pecado, lo único que consigue es la muerte. Pero Dios nos vino a rescatar. Y gracias a Él que podemos ser hoy día hijos de Dios, porque nos rescató con su sangre ahí en el madero de la cruz. También el Señor, por otro lado, también antes de orar por sus discípulos, cuando estaba a punto de ir al sacrificio final, el Señor dice lo siguiente en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra, he llevado a cabo el servicio que me encomendaste. El Señor ya se sentía tranquilo. Faltaba la última parte. Él había hecho había servido a muchos para atrás, enfermos, hizo milagros, cuántas cosas, pero él ya se sentía conforme. Pero venía el último sacrificio, que era morir en la cruz. Y fíjense que el que lo hace no es cualquiera. Cuando hablamos de Jesús, no estamos hablando de cualquiera. El apóstol Pablo, en el libro de los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 8, dice de la siguiente manera, y esto es asombroso y maravilloso: ¿quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor
se hizo siervo por nosotros. Entonces, este es el primer punto que quiero tocar en esta palabra. El ejemplo que tenemos del Señor, el ejemplo de siervo que tenemos, no es cualquiera. Es el más grande de los ejemplos. Y yo diría que es el único ejemplo valedero. Todos los demás son copias del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo en las tierras palestinas caminando el Señor, tanto en las tierras de Judea, Samaria y en diferentes otros lugares, Él hizo varios gestos de servicio. El primero, por supuesto, que ya lo indicamos, es el rescate que hizo por nosotros. También hizo sanidades. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Esa mujer que tocó el borde del vestido de Jesús. Bueno, el Señor misericordioso le hace un servicio y la deja sana y salva. Extraordinario. ¿Cuántos milagros hizo el Señor? Un montón de milagros. Ejemplo, detuvo la tempestad. ¿Quién puede detener la tempestad? Solamente el Maestro. Aún la tempestad le obedece. Y Él es el siervo. Las enseñanzas que nos dejó, un montón de parábolas, que las logramos estudiar, las entendieron sus discípulos. Y también fíjense que tiene más de 100 dichos cortos y llenos de sabiduría. Como por ejemplo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Por sus frutos los conoceréis. Hay más dicha en dar que en recibir. Le di 3 ejemplos de algunas enseñanzas del Maestro. El amor al prójimo. Ese amor que fue tan grande que cuando vio y escuchó que Lázaro había muerto, Él lloró también por Lázaro, por su amigo. Consejero. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Un hombre de una estatura de sabiduría muy grande, ya que pertenecía al Sanedrín, y llega ahí a pedirle consejos al Maestro, a este rabino pequeño, a este carpintero que no tenía los estudios que tenía Nicodemo, pero él fue a pedirle consejos. ¿Cuántas almas tristes reparó? ¿Se acuerdan del pequeño, ese Zaqueo? ¿Cómo lo restauró? Cuando Zaqueo se subió arriba del árbol para verlo. Zaqueo, baja, en este día tengo que comer en tu casa. Ahí, y Zaqueo con su gozo y alegría dio más de lo que tenía. Empezó a entregar esas cosas que muchas veces nosotros, cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, en nosotros fluye el amor, el gozo, y empezamos a entregar. ¿Sabe que me puse a buscar y de la gente del mundo cómo ven a nuestro Señor Jesucristo, o cómo cómo ha hecho el Señor para actuar como un siervo? Y si ustedes fijan en la pantalla, se van a dar cuenta que hay un triángulo, pero que está invertido. Acá en el mundo normal, el triángulo, la punta es hacia arriba, ¿cierto? Y esa punta hacia arriba significa que arriba está el rey y abajo estamos todos los súbditos, los que tenemos que complacer al rey. El Señor dio vuelta ese triángulo y Él se colocó abajo, porque el siervo tiene que ser el siervo, como el rey en este caso, Jesucristo. Ahora Él va a servir a los que están arriba, a los necesitados. Y Él emplea 5 acciones muy especiales. Primero, la voluntad. Jesucristo, nuestro Señor, tuvo la voluntad. Y la voluntad no tan solo se basa en la acción, sino que es una acción y una intención. Muchas veces nosotros nos quedamos en la intención. Uy, yo podría hacer esto, yo podría hacer esto otro. Esa es la intención. Pero Él fue más allá. Él hizo de que la intención se convirtiera en una acción. Por lo tanto, al convertirse, Él hizo que su voluntad en forma correcta se convirtiera ahora en una palabra maravillosa que se llama amor. El amor. Y el amor dice que es un verbo que tiene que ver con identificar y satisfacer
las legítimas necesidades, no los deseos, las legítimas necesidades de aquellos a los que nosotros podemos apoyar. El amor es así, es con sacrificio. No es tampoco para satisfacer un deseo, sino para satisfacer necesidades. Cuando estamos con amor, ahora nos convertimos en siervos, porque podemos ahora servir a nuestro prójimo y aún sacrificarnos por aquello. El Señor lo hizo así. Estoy siguiendo las pautas que la gente ve de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros servimos a otros, increíblemente empezamos a hacer una influencia positiva en aquellos. O sea, empezamos a tener una autoridad, pero una autoridad no de autoritativo, sino que una autoridad de amor, una autoridad de servicio a aquellos que lo necesitan. Empezamos a influenciar en aquellos. Y cuando ya empezamos a influenciar en aquellos, nos convertimos en líderes. Y nuestro Señor Jesucristo es el más grande de los líderes que hay en el mundo. Y yo diría que el mejor. ¿Saben qué? Cuando empecé a ver de líderes, me acordé de Martin Luther King, Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Mandela, presidente de Sudáfrica, grandes líderes, pero ninguno le llega a los talones a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un principio básico en nuestro Señor, que Él es santo y, como decía la canción, 3 veces santo. Y todos los demás que puedan ser líderes positivos no son santos. Y ahí hay una de las cosas que son importantes, y ahí se basa la autoridad también de nuestro Señor Jesucristo. Y más encima, después de haber muerto nuestro Señor y haber resucitado al tercer día, millones y cientos de millones de personas se han convertido a Él, han creído en Él. ¿Cómo no vamos a adorarlo? ¿Cómo no vamos a decir que es nuestro gran líder, el líder mejor de este mundo? ¿Sabe qué? Es más, nuestro líder dividió el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién otro lo ha hecho? ¿Lo hizo Mahoma? No. ¿Qué otro? Hay montones de líderes, pero ninguno dividió el tiempo, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y esto le dije yo que en base a un verbo maravilloso que es el amor. En el libro de los Corintios nos encontramos con la palabra amor. Esta palabra amor significa ágape en el griego. La Biblia, que se hizo hace mucho tiempo atrás, que es de el rey Jacobo, no coloca el ágape como amor, no lo describe como amor, lo describe como caridad, como servicio. Caridad, pero no es la caridad de aquella que uno le tiene lástima a otro, es la caridad que tiene capacidad de entregarse uno mismo a otro. Y cuando escribe Pablo, habla de este ágape, de esta caridad, de este tipo de amor, de este tipo de servicio al prójimo. Y habla en el libro de los Corintios, en el primer libro de los Corintios, capítulo 13, del 1 al 7, habla lo siguiente, dice: si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, o no tengo servicio, o no tengo caridad, no soy más que un metal que resuena, o un platillo que hace ruido. Eso es lo que somos. Si no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Después, en el versículo 4 dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia, tuvo amabilidad, humildad, respeto, generosidad, comprensión, honradez y compromiso. Primer punto. ¿Quiere que Él sea su ejemplo? Él es nuestro ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo del servicio. Es el mejor servidor que hemos tenido. Y gracias a Dios hoy día está ahí. Ahora es Rey de Reyes
y Señor de señores. Y por eso que le alabamos y le bendecimos. Pero ahora hay un segundo punto, pues hermanos, que tenemos que aprenderlo. Este segundo punto nos corresponde a nosotros. Este es el que tiene directa relación de nuestro servicio hacia Dios. Porque ya hemos creído, ahora somos hijos de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué hago ahora? Bien, ahora tenés que servir. Ahora yo tengo que servir. Hermanos, para eso fuimos creados, para servir. Estaba leyendo un libro que tiene algo muy importante. Rick Warren escribe en Una vida con propósito lo siguiente. Dice así, y me interesó porque es bien importante esto. Dice, fuiste puesto en la tierra para aportar algo. Estimado hermano, fuimos puestos en esta tierra para aportar algo. No fuiste creado solo para consumir sus recursos, para comer, respirar y ocupar espacio. Dios te diseñó para que hicieras una diferencia con tu vida. Hay muchos libros que ofrecen consejos en cuanto a cómo obtener una mejor calidad de vida, que por cierto no es la razón por la que Dios te hizo. Fuiste creado para añadir vida a la tierra, no para quitársela. Dios quiere que le des algo a cambio. Y esto es brindar a Dios nuestro servicio. Eso es lo que dice nuestro hermano Rick Warren en ese libro. Que nosotros lo que debemos entregar, hemos recibido tanto, que hoy día nos corresponde a nosotros dar. Y para eso, estimados hermanos, hermanas, visitas, tengo algunas consideraciones de cómo nosotros debemos servir a Dios. Estas consideraciones en los estudios que vienen luego, en las exhortaciones de los próximos domingos, probablemente nuestros hermanos que les corresponde van a tomarlas y las van a dar algo mucho más amplio de lo que yo les puedo entregar. Consideraciones básicas, algunas que encontré porque hay montones. Dice que para nosotros el servicio no es opcional. Hermano, no es opcional. Del momento que nosotros llegamos a Jesucristo, nuestro Señor, y le hicimos Señor, somos esclavos de Él, somos siervos de Él. Por lo tanto, ahora estamos a despensas de Él. A lo que Él nos diga, nosotros debemos hacer. Ya no es que si decido hacerlo o no hacerlo. No es opcional. Mire, eso debe ser un propósito para nuestra vida. Un propósito. Servir debe ser un propósito en nuestro existir. Ahora, muchos aprendemos, leemos libros, estudiamos la palabra y etcétera. Vamos a los cursos, y que no es malo, al contrario. Inscríbase en los cursos, haga los cursos. Pero lo importante, estimados, es que debemos practicar lo que aprendemos. Y ahí está la ciencia del servir. Otro punto número 2. Hemos sido llamados a servir a Dios. Y les voy a presentar el caso de un hermano que aparece en las Escrituras, que poco y nada sabemos de él, o quizás nunca hablamos de él en la verdad, y ese se llama Epafrodito. Filipenses del capítulo 2, verso 25 al 30, dice lo siguiente: ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envió urgentemente para que, al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Así es, en la vida hay muchas personas que pasan, ¿cierto?, en forma silenciosa, pero ¿sabe qué? A veces solamente en sus palabras, quizás
no son personas que sobresalgan en un púlpito, en alguna cosa como esa, o cantando, que se vea. Son personas que atienden a otros. Este es el caso de Epafrodito, que atendía a Pablo y era un siervo. Y con esto, estimados hermanos, quiero hacer un reconocimiento también en este momento, y con mucho sentimiento lo digo, por nuestro hermano lírico. Disculpe. El hermano, tuve el honor de conocerlo y también lo veo como Epafrodito, un hombre silencioso, pero que sí prestó servicio al Señor. En la cesta de amor, quizás apoyó muchas veces a la hermana Betty para ir al hogar de niñas. Así es el servicio. A veces no se ven las personas, los que brindan el servicio, pero ahí están. Por eso quiero reconocer a nuestro hermano lírico, y que Dios, cierto, bendiga a la familia en este instante de dolor, que el Señor le dé fuerza. Pero también debemos reconocer a nuestros hermanos que han luchado por nuestra congregación. Él quizás con Betty pudiera unirse en algún momento de nuestra iglesia, no sé, pero ahí estuvieron luchando hasta el final. Hasta sus últimos días estuvimos viendo a nuestro hermano lírico ahí compartiendo con nosotros. Un tercer punto. Nosotros fuimos creados para servir a Dios. Efesios 2:10 dice de la siguiente manera: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, fuimos creados para hacer un buen servicio y que lo pongamos en práctica. Siempre que uno sirve a otro, estimados hermanos, está sirviendo a Dios. A veces no lo entendemos así, pero sí, cada vez que yo brindo un servicio a Dios, estoy, o a una persona, se lo estoy ofreciendo al Señor. Otro punto, número 4, salvados para servir a Dios. Dice que nuestro pasado ha sido perdonado, nuestro presente tiene significado y nuestro futuro está asegurado. Romanos 12:1, como leía anteriormente: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual o con un servicio con sentimiento, como hablamos, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así debemos hacerlo. Les pongo un ejemplo. Estimados hermanos, ¿se recuerdan ustedes cuando nuestro Señor fue a casa de Pedro y la suegra de Pedro estaba enferma con una gran fiebre? ¿Qué hizo el Señor? El Señor la tocó y ella sanó. ¿Pero qué pasó después? Ella comenzó a servirle. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor ya nos rescató, el Señor ya nos sanó. ¿Y qué quiere ahora? Que nosotros le sirvamos. ¿Y cómo? Sirviendo quizás a otros. Punto número 5. Solo debemos servir a un Señor. Lucas 16:3 dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas, a Dios y al trabajo, a Dios y a otras cosas que tenemos, a las pasiones, a los placeres. No, al que hay que servir es a Dios, y Dios es celoso en eso. No le gusta compartir nada, y menos compartir su gloria. Por eso debemos servir solamente a Dios. Pero tenemos un punto número 6 importante. Fíjense que el servicio no lo hacemos solo. Vamos a comenzar a hacer un servicio y alguien muy importante nos va a apoyar. Dice Romanos 7:6: pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu Santo.
y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Hoy día nuestro servicio está en nuestro corazón, el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos insta y nos da poder para poder hacerlo. Y esto no es poco, porque el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo. Punto número 7. Nuestras vidas se adornan al brindar un buen servicio a Dios. Fíjense que Pablo a Timoteo les comenta algo a las mujeres, pero aquí yo quiero comentárselo tanto a mujeres como a hombres. Y dice, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. O sea, que más que andemos con tantos adornos, que nos adornemos brindándole a otros nuestro servicio. Punto número 8. Nuestro servicio debe ser basado en el amor. Primera de Pedro 5:2 dice, y se lo comenta a los pastores, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. El servicio que brindamos no debe ser o no debemos pensar que tiene que ser compensado con algo. El servicio que damos al Señor se lo damos por amor, porque Él nos dio a nosotros primero, ¿cierto?, su amor. Un punto número 9, ya voy terminando. Cuando nuestra familia nos ve servir a Dios, todos nos querrán seguir. ¿Recuerdan ustedes a Josué? En el capítulo 24:15 dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. ¿A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan? Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Si nuestra familia nos ve servir al Señor con honradez, con responsabilidad, con amor a la obra de Dios, yo les aseguro que muchos de ellos nos van a seguir, no por lo que les digamos, sino por el accionar que hemos tenido con nuestro Dios. Punto número 10. Mire, más encima dice que Dios nos va a pagar con creces lo que hagamos. Más encima, ya nos ha dado la vida eterna y ahora nos quiere dar más. En el libro de los Proverbios, capítulo 19:17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Punto número 11 y final de nuestro servicio. Cuando sirvamos a otros debemos hacerlo como si fuera para Dios. Colosenses 3:23 dice lo siguiente, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. O sea, lo que tenemos que hacer no es para que nos vea nuestro jefe y después no seguimos haciendo nada más, solamente cuando viene el jefe me pongo a trabajar. No, todo lo que hacemos es como para hacérselo al Señor. Aún más, Mateo 25, del 37 al 40 dice, y le contestaron los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. ¿Se da cuenta? Son muchas las formas de servir. Lo importante es que cuando estamos sirviendo y estamos apoyando a alguien, estamos sirviendo a nuestro Dios. 2 puntos importantes revisamos hoy día con esta palabra. La primera, que el mejor servicio, el ejemplo de servicio, lo dio nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto es que nosotros fuimos creados para servir a Dios. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo? ¿O qué excusas estoy colocando para no servirle? Porque por excusas tenemos montones. Dios nos quiere para marcar una diferencia en este mundo, porque Él quiere trabajar
por intermedio de nosotros. No importa, hermanos, la duración de tu vida, sino cómo la ofrendaste. Eso es lo que van a ver nuestros hijos, nuestros nietos más tarde. Cómo fuimos nosotros. No cuánto tiempo viviste, sino cómo lo hiciste. Qué importante, cómo brindaste un servicio. Quiero comentarte de algunos personajes bíblicos, porque a nosotros nos gusta excusarnos cuando nos toca hacer un servicio, tanto en nuestra congregación, tanto en nuestra familia, tanto en el diario vivir, colocamos un montón de excusas, ¿cierto? Cansancio, etc. Mira, estimado, Abraham era viejo, Jacob era un hombre inseguro, Lea, una mujer sin atractivo, José fue maltratado por sus hermanos y vendido, Moisés, tartamudo, ocupaba a su hermano para poder hablar, Gedeón era pobre y a la vez su padre era un idólatra, Rahab, una inmoral inmersa en la prostitución, David, un autor intelectual de la muerte de uno de sus soldados para complacer el deseo de tener a la esposa de este, y aún más, toda una familia en conflicto. Jeremías, usted lee Lamentaciones y va a ver un hombre deprimido, como ve que la ciudad santa es destrozada. Jonás, rebelde y desobediente. Noemí quedó viuda y más encima sus hijos mueren. Juan Bautista, un hombre extraño, que era el más grande de los profetas, y su cabeza fue cortada simplemente porque una mujer quería complacerse de eso. Pedro, un impulsivo, ¿se recuerda cuando van a tomar preso a nuestro Señor y él le corta una oreja? Impulsivo. Marta estaba preocupada por todo, pero menos de escuchar a nuestro Señor. La samaritana había fracasado en un montón de matrimonios. Zacarías, el profeta, era impopular, tan impopular que fue muerto entre el altar y el santuario. Tomás, un hombre que dudó por todo hasta poder colocar sus dedos ahí en el costado del maestro. Pablo, brillante, pero con una salud muy pobre. Timoteo, un hombre tímido. Onésimo, un esclavo rebelde y ladrón. Aquí vemos una variedad de hombres, de personas, mujeres, pero también vemos que Dios las ocupó y que ellas rindieron un servicio al Señor. Uno de los que me llama la atención es Onésimo. Era un siervo, ¿cierto? Era un esclavo de Filemón. Se arrancó, le robó y en la cárcel se encontró con Pablo. Pablo le habló de Jesús. Él se convirtió. Lo devolvió Pablo a Filemón, pero ya le dijo, es tu esclavo, pero no lo trates como esclavo. Trátalo como un hermano. ¿Sabes qué? Onésimo fue un obispo más tarde de Constantinopla, para que veas tú cómo el Señor hace y ocupa a sus hijos. No demos excusas. Cuando nos digan que trabajemos, cuando tú sepas que hay que hacer algo, hagámoslo, porque es para el Señor. Y les quiero mostrar finalmente, y con esto concluyo, una imagen geográfica. No sé si Gregory tiene la imagen, por favor. Quiero mostrarles una imagen. A la siguiente, Gregory, por favor. Esa imagen, si usted la está viendo, usted ve dos lunares de color celeste y que están marcados. Uno es el mar de Galilea sobre la pantalla y más abajo está el mar muerto. Hermanos, este ejemplo que quiero entregar quiere decir lo siguiente. El mar
de Galilea es un mar que recibe agua. Hay vida. ¿Se recuerdan de cuántos peces fueron recogidos? Ahí, en el mar de Galilea, hay vida. Pero lo hermoso de este mar de Galilea es que Él da agua. Y esta agua va hasta el mar muerto. El mar muerto recoge esta agua viva, pero ¿sabe qué? La convierte en sal. Y en el mar muerto no hay vida. Estimado hermano, estimada visita, ¿qué quieres ser tú? ¿Quieres ser el mar de Galilea que recibe agua y entrega agua? ¿O quieres ser como el mar muerto que solamente le gusta recibir y no tiene vida? Es hora que tomemos decisiones en el servicio del Señor. El Señor nos quiere bendecir y quiere indicarnos algo, que la grandeza del cristiano se encuentra en el servicio. Lo mismo que pudimos contemplar en nuestro mayor líder, Jesucristo nuestro Señor, el siervo de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor
seguiré.